Pues bienvenidos sean todos a esta bonita emisión de Cíclope. Se preguntarán qué pasó con el set. El set sigue en su lugar, solamente que nosotros estamos grabando desde nuestras respectivas casas. Y hoy tenemos de invitado a un compañero de salón, a veces de pupitre, muchas veces de chelas, de muchos proyectos que hicimos durante el tiempo de la universidad y otras cuantas que se cocinaron después o poco después y que seguramente seguirán ocurriendo. Se trata de Luis Jiménez Barrios. Sé que comparte Hola, ¿qué nombre con tal? otro Mucho teórico. gusto. Aquí en Cíclope contigo, David. eh, y hoy vamos a hablar acerca de una parte un poco más teórica de lo que hemos estado abordando. En los episodios anteriores, como recordarán, tuvimos fotógrafos, básicamente, y discutimos tanto de su experiencia fotográfica como de su experiencia moviendo su propia obra en redes sociales, en otros aspectos, luego como la parte de la creación de la misma. Y en la ocasión que nos reúne el día de hoy vamos a hablar más bien de los que estamos, digamos, en una esfera distinta. Si bien somos ambos, estudiamos en el claustro, una carrera que nos deja en un lugar muy extraño, justo porque no somos Sí, ni por completo historiadores del arte, ni por completo, bueno, en realidad, asumo para mi caso, y un poco, en realidad ajá. nada artista, ¿no? Entonces estamos en una esfera ahí bastante extraña porque no terminamos de estar en ninguna esfera de lo artístico y al mismo tiempo como que somos observadores ahí. Y en esa coyuntura, y también sirviéndose, o no sé cómo ponerlo de una manera quizá más sencilla, pero también apoyado por un proyecto impulsado por Bioescénica, Luis escribió un texto que es sobre el que vamos a discutir hoy. El texto lleva por título "De la estrella a la máquina cabe la materia". Es un texto que se publicó como parte de un compendio que hizo este colectivo de bioescénica que se llamaba Arte y Transdisciplina en México. En el texto pueden encontrar textos de muy alto calibre, de la propia creadora de la obra que vamos a ver hoy, de todos los colaboradores de la propia, de propia bioescénica, que si no los conocen, en un momento más vamos a discutir qué es bioescénica, pero les adelanto que es un texto que vale bastante, bastante la pena y en el que es muy curioso porque justo como señala el título, empieza a hablar de muchas cosas simultáneamente casi, ¿no? Como es el asunto transdisciplinar, salta de lo performático a la obra como de corte más visual, de repente salta a como estos intersticios que hay entre arte y ciencia. Y bueno, sin más choro que ya me aventé aquí, quizá lo más sencillo sea justo que Luis nos diga qué fue lo que escribió. Ok, sí. Pues el texto en realidad no lo escribí per se para el compilatorio de Biocénica, sino que ese texto nació como eh, pues en su momento como una especie de reflexión que yo tenía sobre cuál era el papel sí, el papel que desarrollábamos nosotros, ¿no? Que como dices, no estábamos en ninguna, digamos, como en un cajón bien establecido, ¿no? No éramos ni tal cual historiadores del arte, ni tal cual gestores, ni por completo curadores, ni ninguna de estas, digamos, como disciplinas o cajoncitos más chiquitos en los que pueden partirse las distintas actividades vinculadas al arte. Y pensando pues desde un ámbito más o menos teórico, más o menos de investigación, cuál sería nuestro papel, dado que no somos artistas, es decir, no hablamos ni generamos discursos desde creaciones, obras artísticas, ni tampoco era nuestra intención el ser una especie de
de cuentahistorias de segunda mano, en el que nosotros fuéramos a explicar obras a personas que no han visto las obras o que quisieran, digamos, como adentrarse un poco más, ¿no? No era nuestro papel el desmenuzar las obras, explicarlas o detallar quién es el artista o decir cuándo se hizo, etcétera, ¿no? Entonces, como que era un poco esa reflexión. Y pues para eso fue que me basé en una de las obras de una artista mexicana que se llama Miriam Beutelsbacher y ella colabora con Bioescénica. En ese momento, pues también parte por la naturaleza de la obra que la obra se llama Código Pléyade y fue pues un proyecto para su tesis de maestría de Miriam. Eh, pues mis reflexiones tuvieron que tocar mucho lo que tiene que ver con arte y nuevos medios, vinculaciones entre arte y tecnología, ciertas ramas de la filosofía de la técnica, etc. Y fue así como ya tiempo después de que hubiera yo escrito el texto, eh, y sobre todo que Miriam sabía que ese texto existía y que, o sea, digamos, de lo que hablaba y todo, porque finalmente yo tuve contacto con ella para poder escribir ese artículo, pues me pidieron el texto para que apareciera publicado en este compilado, que fue, pues, en las chicas de Bioescénica, cuando se ganaron en una convocatoria que lanzaron para una beca, si no me equivoco, fue de Fundación BVA Bancomer, si no me falla, y pues la idea de este texto es justamente recopilar una serie de experiencias de lo que tiene que ver con los festivales que han sucedido en México alrededor del arte de nuevos medios, cuáles son los artistas que han participado, cuáles son las instituciones que han participado, los colectivos, investigadores, universidades, etcétera, y poder reunir todo eso en un solo tomo. Nice. Es interesante lo que justo ahora comenta Luis, porque seguramente también ya se encontraron o detectaron que empezaba a hablar de cosas con las que no estamos familiarizados en el podcast. Para empezar, la idea de arte y nuevos medios será una que iremos tratando de aclarar, pero que no está para nada lejana a distintas nociones que sí hemos platicado en el propio, en el propio podcast. Es decir, cuando de repente hablamos de cosas que tienen que ver justo con la imagen y decimos la imagen en un sentido tan general, lo hacemos porque muchas veces ocurre, tanto en la obra que discutimos en su momento con Patlán o que discutimos con Gabriela en los episodios anteriores y muchas otras cosas que seguirán pasando a lo largo del podcast, es que la imagen parece como muy restringida cuando uno piensa en eso y de repente resulta que se desborda por todos lados. Un caso interesante es el que nos convoca hoy. Y me quedo diciendo solamente interesante porque definirlo también es muy extraño, ¿no? Entonces, igual podríamos avanzar viendo unas imágenes de la pieza que tengo por aquí para que un poco nos describas cuál es la pieza que de alguna manera eh, no sé si motiva o es el pretexto para hablar de lo que querías hablar un poco y entonces que entonces la desmenucemos y veamos justo por qué tiene sentido que lo veamos en este espacio y al mismo tiempo cómo hace también sentido en relación a las preocupaciones que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Justo qué hace la gente como Claro, sí. nosotros que no es ni filósofo, ni artista, ni historiador, ni nada, ¿no? Entonces, Uh-huh, uh-huh. avanzando por ahí, vamos a ver las imágenes que aquí están, miren, nada más. Eh, aquí tienen la pieza y un poco, pues igual platícanos qué es esto. Ok, pues la pieza básicamente es una instalación que ocupa una habitación completa en la que es que no sé un poco por dónde empezar porque tiene un montón de partes la instalación, entonces como que es complicado escoger una, pero eh, voy a tomar, digamos, como el punto de vista del espectador. Cuando uno entra como espectador a ver la obra,
lo primero que se topa es con un espacio básicamente oscuro, como se ve ahí en la fotografía. Se le da una vela y hay un montón de lámparas eh, o sea, vaya, no eléctricas, ¿no? O sea, lámparas con fuego que están dispuestas en el centro de la sala. La idea es que el espectador toma la vela que le dieron y la enciende con una de las flamas de las que hay ahí dispuestas en las lámparas. Y posteriormente, es más, deja esa imagen, no la vayas a mover de ahí porque eso funciona para seguir explicando. El recorrido que realiza ese espectador con esa vela en su mano se va, eh, como que es capturado por distintos dispositivos que conforman la instalación y se proyecta o se refleja en esta como pantalla que podemos ver ahí arriba de esta chica en la imagen, que básicamente lo que simula es como una imagen del cielo o del espacio, en donde hay un montón de esos puntitos que son las estrellas, que en este caso es el conjunto de las Pléyades, y la vela o el recorrido que va trazando la persona que carga la vela se va pintando de distintos colores en la imagen. Ahora, lo interesante de la obra no es tanto, digamos, la experiencia o lo divertido que pueda ser el estarse paseando ahí con la vela y ver cómo uno en este espacio medio íntimo, medio eh, místico, por decirlo de alguna manera, y que e ir pintando, ¿no? Sino que es el mecanismo que hay detrás de todo eso. Ujú. Eh, si seguramente ya pueden ver ahí en la pantalla que son distintos los colores que hay en la imagen. Eso no es ni al azar, ni es casualidad, ni es coincidencia, ni es un recurso para que, digamos, se vea más bonito. Lo que sucede es que hay todo un mecanismo que trabaja con sensores infrarrojos. Sensores infrarrojos que detectan las diferencias que hay entre cada una de las flamas de las lámparas, ya que esas flamas no son iguales. Pero eso no se ve a simple vista, sino simplemente a través de lentes infrarrojos. Entonces, si yo voy con mi vela como espectador, me acerco a una de las lámparas que es la que en términos infrarrojos es la de color azul, y entonces yo enciendo mi vela con ese fuego, el fuego entre comillas azul, y luego voy y recorro la sala, ese recorrido va a quedar grabado en la pantalla con una línea azul. Cosa muy distinta sería que si tú entras a la misma obra, pero incendias tu vela con nota de las lámparas y resulta ser la amarilla, entonces tu recorrido va a ser amarillo. ¿Por qué? Porque es, digamos, como el código genético, entre comillas, de esa flama la que se está moviendo por el espacio. Y cosa curiosa también sucede que se podrían combinar, es decir, yo como espectador podía ir, encender mi vela con parte de la flama azul y luego ir, acercarme a la flama amarilla y también, digamos, como que mi vela absorbiera de ese fuego y al ir caminando entonces se vería verde, ¿no? Por decir. Mm. Y bueno, toda la configuración de la obra tiene que ver con, pues precisamente eso. Las reflexiones de Miriam van con la intención de dar, digamos, pasos atrás en la exploración artística. Con pasos atrás lo que quiero decir es que en lo que llamamos arte de nuevos medios, que igual ahorita podemos ahondar un poquito en, digamos, en ese término y qué es, como que hay una tendencia, sí, bueno, hay y ha habido una tendencia muy fuerte a como que intentar trabajar con la tecnología más de punta, ¿no? Con lo más novedoso, con lo más nuevo, y también de parte de los espectadores, también digamos como que hay una noción de que nuevos medios siempre va a ser una cuestión de, eh, Sí, como de espectacularidad ¿no? Como tecnológica, muy ¿no? futurista, mucha espectacularidad, muy eh, con dispositivos y con aparatos y con imágenes y con ideas que podríamos asociar muy fácilmente a universos de ciencia ficción. Sí, un poco me parece que ocurre eh, un poco que estamos viendo, digamos, la base de una pirámide, si tomamos como que la base es como el grueso de las piezas, ¿no? Y entonces en el grueso de las Ujú. piezas de arte y nuevos medios
lo que ocurre es justo que se toma el recurso tecnológico más nuevo y este recurso tecnológico en un acto a veces bien, a veces mal logrado, pero se intenta siempre hacer como una especie de uso desobediente de la tecnología que ofrezca posibilidades que salen del recurso tecnológico. Es decir, si de repente alguien dijo, no, pues esta va a ser una impresora 3D de modelos de imagen, bueno, lo que hacen o podrían hacer, por ejemplo, es que le meten un código que funciona para audio y entonces hacen que lo procese una cosa que se supone que procese imagen y sale una cosa muy rara y a veces en esas situaciones queda muy enfrascada la situación de arte y nuevos medios. Digo, muy enfrascada porque de repente ocurre que justo el estar buscando la constante novedad hace que muchas de las piezas, y no siempre ocurre, pero a veces pasa, que tienen una vida, digamos, muy corta, ¿no? Es decir, que las cosas a las que refiere son o superadas o cambiadas muy rápidamente y entonces la crítica que se pretendía hacer es como casi que solucionada con el siguiente parche de software. Claro, que también sucede con obras que no necesariamente buscan, digamos, como un uso desobediente, sino simplemente crear productos, digamos, estéticamente hermosos o que en términos de imagen o de colores o de formas o de lo que sea, pueden asociarse con lo que comúnmente podemos llamar nosotros como artísticos, ¿no? Ujú. Utilizando, justo como dices, pues las computadoras más modernas, impresoras en 3D, efectos de luz o de proyección avanzados, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, este paso atrás que hace Miriam en su reflexión es trabajar con uno de los elementos que asociamos con lo más rudimentario, con el pasado, con lo más básico de lo básico, que es el fuego, Ujú. ¿no? Como a nadie nos falla esa idea o esa imagen del fuego como lo que Sí, origina la cultura, como que junto cavernas prendiendo con la la fogata, rueda etc. es justo el Ujú. momento en el que la gente dice, aquí hay tecnología, aquí hay vida inteligente, ¿no? Ya soy capaz de crear fuego o ya soy capaz de hacer una rueda, ¿no? Es como el ejemplo hasta caricaturesco de dónde inicia como la humanidad en términos de eso, de comportamiento cultural, de comportamiento tecnológico. Exacto. Entonces, decidió despegarse un poco de las computadoras, digo un poco porque finalmente el armatoste para poder hacer toda la obra sí utiliza mucha, digamos, tecnología avanzada, pero centrándose en el comportamiento no del código binario, no de ciertos tipos de documentos digitales, sino en el comportamiento de la flama. Ujú. Y, y bueno, quizá ahondando un poco más, y ustedes dirán, bueno, ok, la parte del código y de la flama la entiendo, pero entonces, ¿cuál es el vínculo con la otra parte, digamos, del nombre, que es la parte de las Pléyades? Que creo que es un poco más por donde inicia, ¿no? O sea, como justo tu texto inicia un poco haciendo una remembranza también de cómo nos hacemos o, eh, sí, pues hacemos nuestros los distintos objetos no sé, ámbitos de la naturaleza con los que estamos en constante contacto, vaya. Este, y entonces, ¿cómo los hacemos nuestros? Y de alguna manera es muy extraña justo la relación que tenemos con los cuerpos celestes, ¿no? O sea, pensando casi de manera Carl Saganiesca el asunto, pues al final, a pesar de todo lo que sabemos y de que aún así, un ejemplo o una frase que está por ahí mucho es esto de que sabemos más del espacio exterior que de nuestros océanos y de repente resulta que por lo menos el agua del océano la hemos tocado y por otro lado la nada del espacio, así a mano alzada, nadie, ¿no? Y mucho menos vamos a tocar una estrella, porque gracias a Dios entendemos cómo funcionan, qué marías. Pero la idea justo me parece interesante porque en tu texto justo inicias como diciendo, miren, esta es la manera en la que nos hemos apropiado de alguna manera de la idea de las piedras, de la idea del mar, de distintas ideas de la naturaleza,
y cómo las hemos hecho nuestras desde muchos aspectos, ya sea el sígnico, el de objeto, el de herramienta, el de muchas vicisitudes, y de repente las estrellas, que es una cosa que parecen ahí colgadas e inalcanzables, hay una interacción con ellas a partir de esta pieza que señala durante todo, bueno, y que es pretexto, vaya, de todo el texto. Claro. Ok, sí, pues vamos a empezar por ahí, digamos, para no, yo también no desviarme. Voy a seguir digamos, la estructura del texto. Y sí, bien, como dices, el texto inicia con una serie de reflexiones con las que intento no solo poner sobre la mesa, sino realmente yo también ponerme a pensar en esas cuestiones de cómo las cosas que nos rodean, que existen, que vemos alrededor de nosotros, el mundo, etcétera, cómo se vuelven parte de nuestro mundo, resaltando un poco en el nuestro, en el sentido de cómo los incorporamos dentro de nuestras vidas a un nivel de que hablamos de los objetos, hablamos de los fenómenos, forman parte de nuestras rutinas diarias, las modifican, no las modifican, hasta dónde los entendemos, qué entendemos de ellos, qué palabras utilizamos para describirlos, etcétera, ¿no? Entonces, la obra se llama Código Pléyade justamente porque aquí las lámparas que están en el suelo donde mandan las flamas, digamos, como origen, lo que simulan es el conjunto de estrellas de la constelación de las Pléyades. Y que finalmente, bueno, la proyección que estaba ahí, como dijimos hace rato, pues era una especie de recreación del espacio sideral y de cómo las estrellas se veían en una escena, digamos, nocturna, ¿no? Entonces, una de mis preocupaciones fue cómo ese objeto que, como dices, puede parecer bastante inasible o bastante lejano a nosotros, como pueden ser las estrellas, cómo casi que literalmente cómo las bajamos del cielo y los hacemos parte de nosotros para hacer que quepan en nuestra mano, en nuestra cabeza, en donde sea, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas o de los caminos que me dieron pie para poder guiar en esas reflexiones, pues fue directamente buscar qué eran el conjunto de las Pléyades como tal, ¿no? Si históricamente se había hecho referencia a ellas y de qué manera, en dónde aparecían esas referencias, si había sido alguna cultura en específico, etcétera, ¿no? Y entonces pues me topé con distintas cosas con las que efectivamente hacemos que las estrellas sean parte de nosotros. La primera de ellas, una que seguramente a muchos se nos va a hacer bastante conocida, que es la de los horóscopos, ¿no? Las estrellas literalmente nos acompañaban o nos acompañan desde nuestro nacimiento, guían parte de nuestras acciones, dan forma a nuestras personalidades, etcétera, ¿no? Como que tienen ahí una especie de orientación hacia ciertas conductas o no. Y esto, independiente de que seamos personas que creen o que no, no deja de ser algo que únicamente ahí ha aparecido, ¿no? Sí, porque O sea, ya justo sea desde mi cosas apunte hacia allá, pues así. mira, oye, suena muy raro, pero un poco lo que yo estaba pensando mientras leía tu texto en relación a esto que mencionas, es justo que ocurre algo muy interesante cuando se piensa en las eh, estrellas como de alguna manera dictaminadores o que de alguna manera explican situaciones que Ujú, ocurren con nosotros, ¿no? ujú, ujú. Entonces, es interesante justo que cuando inicias a hablar de esa parte, y lo quería traer a colación, o sea, quería ser muy exacto en esa explicación alrededor de por qué mencionas directamente la astrología y no como a mucha gente le gusta cuando se cuelga de la idea de la erudición, decir de, no, la astrología es popó y solamente la astronomía vale cuando se habla de los astros. Es que es interesante porque no es que estuvieran separadas todo el tiempo, ¿no? Es decir, cuando uno analiza el tipo de comportamientos por los cuales tanto una disciplina como la otra nacen a raíz de las mismas cosas, dígase las estrellas, es interesante
que en esa reflexión encontramos relaciones con nosotros mismos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya estábamos haciéndonos de esas cosas que aparecían de noche, que parecían ser o que podrían parecer completa y absolutamente ajenas a nosotros, y que no importa si eres team astrología o team astronomía, en cualquiera de los dos lados o en ambos lados, uno se encuentra con que uno es afectado por esas cosas que están allá lejos, ¿no? Y Claro, entonces, o sea, que si, simplemente si no tuviéramos tan cerca esta que en este momento está iluminando este cuarto, básicamente la vida no existiría, ¿no? Y claro, entonces, claro. en los múltiples intentos de darle explicación, de repente lo vamos pues justo ordenando de tal suerte que no solamente es que sea un posibilitador de vida porque fotosíntesis o porque otras cosas, sino también porque el resto de los otros puntos que hay en el cielo algo tienen que decir sobre nosotros mismos. Y entonces tomamos curiosamente la estrella más cercana para hablar, digamos, de cómo eso permite que ocurran cosas al plano general del mundo, y luego las Ujú. otras pequeñas para hablar de cosas más internas, por así decirlo, más personales a cada persona. Personales a cada Ujú. persona. Tremendo pleonasmo. Sí. Ahí, a ver, quiero hacer un par de apuntes. Nada más voy a repasar de manera muy rápida cuáles son los otros aspectos que veo que saco ahí en el texto sobre las estrellas para que, digamos, como que quede un poco clara el resto de la reflexión. Ujú. Eh, Perder mucho tiempo en ello, ¿no? Otro de los aspectos era lo calendárico, ¿no? Que eso también nos puede parecer, digamos, más o menos obvio, pero yo creo que es de las cosas conocidas, que es que literalmente si uno se asoma al cielo y aparece, que digo, a lo mejor ya en la ciudad con todo lo que tenemos aquí encima, pues no lo vemos tan claro, pero bueno, en teoría en un cielo despejado se ven claramente cuáles son las estrellas que están arriba, y si de pronto uno en mayo ve hacia arriba y ve que hay ciertos puntos, y luego va y en diciembre ve hacia arriba y hay otros distintos, pues entonces por lo menos lo que nos queda claro es que el tiempo ha pasado, ¿no? Porque si de pronto veíamos uno de los puntos así como mirando hacia la izquierda y de pronto ya volteamos arriba y lo vemos más bien yendo hacia la derecha, pues es como que ha habido ese recorrido que en términos de las estrellas pues es de un lado al otro, y en términos de nosotros pues es de mayo a diciembre, ¿no? Y otro de los aspectos era con algo que pues tenía que ver básicamente con el registro, no tal cual que histórico, porque aquí no tiene que ver con calendarios, no tiene que ver con fechas, no tiene que ver con esas cosas, sino más bien pues con otras cosas que tienen que ver quizá más con cosas de leyenda, con señales, con eventos importantes que no necesariamente tienen por qué estar grabados en un calendario, aunque nosotros ya después los hubiéramos puesto ahí. Y uno de esos ejemplos es, por ejemplo, como, ahí está mi pleonasmo también, cómo pensamos en cosas como la estrella de Belén, que finalmente la estrella de Belén ponía o lo que señalaba era el nacimiento de ese redentor, y no solamente que ese evento iba a suceder, digamos, como temporalmente algo iba a pasar, sino exactamente dónde iba a ser, ¿no? Ujú. Y así podemos encontrar referencias en distintas culturas o distintos formatos a cada uno de esos aspectos. Y me interesa ponerlo así porque finalmente sí es una cuestión de hablar de que eh, al hablar de las cosas de nuestro mundo, también hablamos de nosotros mismos, pero la parte en la que sí voy a hacer mucho énfasis es que no se trata de entonces como que aplanar esas cosas y decir que todos los puntos de vista son, entre comillas, iguales porque tienen en común que hablamos de nosotros mismos. Porque finalmente lo que es importante aquí es la diferencia que hay, y a muchas veces la diferencia tan radical que hay entre esos. Y uno de esos ejemplos lo acabas de poner tú, ¿no? Entre astrología y astronomía. No, de pronto el primero se cree como que tiene que ver mucho con ficción, tiene que ver mucho con magia, mucho con un tipo de pensamiento precientífico que ya no es válido, que ya no, etcétera, ¿no? Un montón de cuestiones ahí que podría dar para una lista grande. Del otro lado, la astronomía, pues tiene que ver con un pensamiento científico, con, digamos, casi que con el espíritu de una era, si pensamos de cuándo se empezaron a hacer las observaciones eh,
con rigor, con un microscopio, a ver el movimiento de los astros, etcétera, ¿no? Dentro de laboratorios, de marcos específicos de conceptos, de reglas que seguir para ir tomando nota de todo ello, etcétera, ¿no? Finalmente, la manera en la que habla de nosotros no es nada más de ponerme yo en relación a la estrella y decir, ah, claro, pues con relación a ella yo soy un sujeto y yo soy humano y yo pienso y yo hago y yo escribo y yo, etcétera. No realmente nos pone a pensar a través de qué aparatos o qué medios o qué mediaciones asimilamos todo eso, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver una estrella a través de nuestros meros ojos que hacerlo a través de un microscopio, bueno, de un telescopio, ¿no? No es lo O un mismo, sextante. claro, exacto, ¿no? Por ejemplo, ni será lo mismo el ver las estrellas y llamarlas estrellas a llamarlos cuerpos celestes o astros o no, porque finalmente forma parte de un conjunto de saberes, de un conjunto de reglas mucho más específico. Y aquí quisiera quizá irnos moviendo hacia la parte de por qué, de nuevo haciendo referencia a por qué traigo tu texto y a ti hablar de estas cuestiones en este podcast en el que hablamos sobre todo de imágenes, porque me parece que eso mismo, en términos de eso que ocurre con la pieza, contigo observando la pieza y la manera nuestra de relacionarnos con el arte en general, que ya hemos un poco descrito, un poco también creo que es lo mismo que ocurre con cualquier expresión artística o con cualquier fenómeno desde distintas expresiones artísticas, ¿no? O sea, hacia dónde voy un poco. Uno de los intereses en que habláramos desde un punto de vista quizá un poco más teórico en este podcast era porque eh, de repente parece o pareciera que justo los creadores son los únicos capaces de referir esa sensibilidad y los críticos los únicos de descifrar eso que de alguna manera quiso decir el artista, ¿no? Y entonces, tanto es muy curioso porque justo en la pieza que, que nos reúne, la de Miriam, lo que ocurre es que ella ve un fenómeno, específicamente hablando el de la estrella, y luego dice, ¿esto qué relación podría tener con algo que yo pueda asir y tener aquí a disposición y que además pueda ser una experiencia colectiva? ¿No? Un poco de esa manera es como visualizo yo la pieza, ¿no? Y entonces, luego es muy curioso cuando nos enfrentamos nosotros desde la parte teórica, porque nos toca muchas veces justo hacer el ejercicio que estás narrando tú, es decir, buscar qué rayos son las Pléyades, ver todo el entramaje tecnológico que ocurre para que ella las pueda traducir de la manera que las traduce, ¿no? Como en qué marco de creación hace lo que hace. Y entonces vuelve muy interesante la discusión porque eso no anula la lectura que hace el espectador y tampoco la que hacen otros creadores. En este sentido me refiero justo a, y si hacemos un retroceso a lo que hablábamos en su momento con el propio Daniel, justo Daniel, hablando de Instagram, decía que de repente se vuelve una neurosis completa estar teniendo que crear por crear para mantener a un público atendido en redes sociales específicamente hablando, que lo limitaba a entonces ser esta reflexión más profunda sobre las cosas que quería hablar. Y entonces un poco en este constante perseguir por ponerlo en términos de esta misma discusión, de seguir como acrecentando sus números y entonces volverse el astro en las redes sociales, un poco como que le quitaba el espíritu de creador. Y lo mismo ocurre en el caso de Gaby Olmedo, cuando hablábamos justo de este fenómeno al que se enfrenta ella y por el cual inicia su serie del circo,
que para los que no escucharon el pasado, hago muy brevemente el recorrido, ella fotografía 10 años seguidos pues sí, como tras bambalinas del circo, a raíz de que secuestran y matan a su papá hace 20 años, y entonces los últimos 10 años he estado fotografiando el circo porque era un lugar de encuentro que compartían ellos dos, ¿no? Y entonces, en todos los casos, uno se está tratando de acercar a distintos fenómenos, y en el caso que habíamos visto anteriormente, en los episodios anteriores, era desde el ojo del creador, y creo que también es válido de repente verlo desde el ojo del que nunca se ha enfrentado a esto y desde el ojo del que es su trabajo, de alguna manera, hablar de eso. Claro. Muy interesante porque en ese sentido, como decía hace muy poco en una conferencia que daba un profesor nuestro, que es Guadalajara, decía, todos los críticos y todos los que de alguna manera vivimos del arte sin ser artistas somos parásitos, pero hay de parásitos a parásitos del arte. Pero en ese sentido es muy curioso cómo este parasitaje se recicla también cuando hablamos de los propios artistas, ¿no? Que ven un fenómeno en el mundo cultural o en el mundo astronómico, en el caso de Miriam, o en el mundo de su propia sensibilidad, y luego tratan de asirse a él. Y entonces, en ese sentido, me parece que eso es un común denominador a todas las pretensiones artísticas y algunas no artísticas, ¿no? O sea, siempre, y científicas y demás, ¿no? O sea, siempre es tratar de bajar un fenómeno hacia nuestro entendimiento, y puede ser a través de la sensibilidad, a través de muchas otras cosas, y en el caso que nos hace reunirnos hoy, también a la imagen, y entonces en ese sentido es muy interesante todo lo que ocurre, porque al final de la pieza, digamos, lo que queda son una serie de constelaciones de un poco cómo entendió cada quien la propia pieza y que las puede interpretar de su propia manera, ¿no? O sea, así como los egipcios y los babilónicos interpretaban de maneras muy distintas el cielo, también quien está de un lado y del otro del creador. Claro. Es justamente, digamos, complicado porque en este como parasitaje nos volvemos todos una especie de buenos mentirosos, ¿no? O sea, buenos mentirosos no me refiero al mentiroso en un mal sentido como de estar ocultando verdades, sino de mentiras tipo Santa Claus, ¿no? Por ejemplo. O sea, de que lo no es engañar a otra persona para, digamos, con fines oscuros, con fines malos, con fines, etcétera, sino más bien el generar un relato que al ponerlo por encima de un fenómeno, de un suceso, de una obra, eh, tiene sentido a pesar de que no podamos directamente decir o presentarlo como una verdad absoluta, ¿no? O sea, es en el que es más mentira porque no puede ser verdad a de ser mentira porque es falso. Y en ese, sin embargo, en ese no ser verdad, pues o sea, no quiere decir que se descalifiquen las cosas o que entonces ya digan, no, pues no vamos a leer ni ese texto del que están diciendo, ni vamos a leer las críticas de arte, ni vamos a leer los comentarios de los museos porque es falso, ¿no? Porque finalmente ese es otro de los grandes problemas. El acercarse a una obra, digo, ahorita de obra refiriéndonos a temas artísticos, pero que igual en un momento lo podemos comentar cómo se extiende eso a otros terrenos, pero el acercarse a una obra buscando como un significado, ¿no? Es decir, intentando que todos los puntos que conforman la obra se unan en un solo nodo central que los une a todos y ese es el significado, ¿no? Como si yo pudiera tomar así casi que como estos pizarrones de detectives en el que toman hilos y empiezan a unir puntos, no puedo yo tomar un hilo y unir el nombre de Miriam con el tipo de computadora específico que usa para lectura infrarroja, con el tipo de lámpara
de gas o de aceite, o no, o sea, y de pronto decir, este es el significado de la obra, ¿no? Lo que quiere decir la obra es esto, porque finalmente no sucede así. Es decir, es... Sí, que nos lo hemos encontrado mil y un veces, ¿no? O sea, Ujú, tanto el, digamos, el que ve cualquier obra, y por obra aquí sí lo puedo expandir a lo que sea, o sea, música, dígase pintura, escultura, fotografía, cine, no sé, o sea, cuando uno de repente lee, es que es tan subjetivo de repente el asunto como que en Rotten Tomatoes hacen una crítica que apoya una película y Film Affinity una que la desprecia y, ¿no? O sea, y cuando uno lee la crítica, porque si nada más se queda con la calificación de estrellas, aún menos información va a recibir, pero si lees la crítica te vas a enterar justo de que las razones por las que les gustó a unos y por las que los otros están diciendo esta no está tan buena, son a veces muy distintas, ¿no? O sea, ujú, me encontré, por ejemplo, eh, una serie de críticas encontradas alrededor de de una película que está como muy fresca en el imaginario, porque además fue reestrenada cuando los Óscares y después, pues como nada se puede estrenar en términos de cuarentena, pues ha quedado ahí muy cerca del imaginario colectivo, que es Joker, ¿no? O sea, Joker, que fue criticada y alabada al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo una crítica fuerte que se le hacía por parte de la gente de Cine Crash, me parece, que decían, pues Eric Estrada, sí, que decía que era una buena película, pero que todo lo bueno que tenía la película eran refritos de buenos momentos de otras películas, ¿no? O sea, como que era, pues tomaron esta parte de Taxi Driver, de The Man Who Loves, tomaron esta otra y así, ¿no? De distintas películas, hicieron un pastiche que le salió bien, por eso, pero de ninguna manera es una obra original en el sentido de que casi que calca esos buenos momentos de Taxi Driver, de otras películas, además varias de Scorsese, ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante porque por otro lado, quienes, digamos, la favorecían decían, no, pero es que mira, la fotografía está muy bien mostrada, el hilo de la historia se mueve de manera bastante ágil, deja las pistas para que uno imagine cosas que ocurren dentro de su cabeza, ¿no? Como todas estas teorías de la conspiración en las que todo ocurría y era a la misma hora y entonces todo era parte de la misma alucinación, una serie de cosas que ocurrían ahí. Y entonces uno puede pensar, ok, es las dos cosas un poco en ese sentido, ¿no? O sea, y al mismo tiempo eso una opinión no termina de descalificar a la otra, no puede terminar de ser del todo tajante, pero eso no quiere decir tampoco que no haya elementos para decir, mira, por esto es buena y por esto es mala, ¿no? O sea, un poco... Y que además termina siempre en una cuestión en la que no puedes definir las cosas por buenas y malas, no es así, ¿no? Pero me parece muy interesante justo que en ese acercamiento y también cuando revisamos pues toda la idea de la crítica de arte y también la idea de justo las críticas que se hacen desde el lado de los mismos artistas, en las que uno se descalifican y recalifican entre ellos y tal, en estas discusiones acaloradas, lo que termina así siendo real es que justo detonaron cosas y entonces es la parte quizá más interesante de la discusión, ¿no? Y que lo mismo de repente puede detonar una emoción como, y estoy haciendo referencia a los episodios anteriores porque pues asumo que la gente que nos está viendo los vio, este, pero lo mismo, o sea, de repente puede ser que una imagen de un concierto específico te transmita una emoción y te diga, está bien ejecutada la foto, o quizá no, pero por eso, porque no está bien ejecutada la foto, termina de transmitir lo que quiero que transmita, en el caso de Daniel Batlan, ¿no? Que juega mucho con la idea del error para lograr los sentidos emocionales que intenta, y por otro lado, la precisión y absoluta que logra en su propia narración David Olmedo, ¿no? Entonces, en esas como contrastes de cómo se tira y afloja toda esta situación,
muchas cosas salen a relucir. Claro. Es, ok, a ver, es que como que dijiste muchas cosas, entonces voy a intentar ir como un poco recuperándolas, pero bueno, empezando por el hecho de que las críticas al Joker que se le hacían sobre ser pastiche, bueno, o sea, Tarantino lleva toda una carrera haciendo lo mismo y no le dice nada, ¿no? Pequeño apunte ahí, pero bueno, eh, el caso era que eh, me gustaría plantearlo, digamos, desde dos conceptos. Uno que es el concepto de experimentación y otro de lo que podemos llamar con formas de pensamiento. Con formas de pensamiento, a lo que me refiero es maneras en las que organizamos no solamente, digamos, nuestros conceptos, nuestras ideas, sino también nuestros sentidos, nuestras orientaciones, nuestras imágenes incluso y sensibilidades para, al momento de enfrentarnos a un cierto fenómeno, a un cierto suceso, a un cierto objeto, eh, dar con un cierto tipo de resultados en términos de pensamientos y de acciones. Y eso lo digo porque no se trata nada más de cosas que podríamos llamar, digamos, como opiniones, ¿no? Que, digamos, entiendo el ejemplo y claro que funciona, digamos, por ejemplo, esta comparativa entre las, digamos, como dos páginas de críticas de cine, pero que al momento de llevarlo a otro plano, a lo mejor puede perder un poco como de sabor o de carnita esa metáfora, ¿no? Que es que finalmente la manera en la que nosotros emitimos juicios no tiene que ver exclusivamente con opiniones. Es decir, no tiene que ver nada más con un conjunto de ideas que yo me hago y entonces decir, claro, estoy a favor del camino A o del camino B o del camino C, sino que todas esas, al momento de enunciarse, al momento de pensarse, nacen desde todo un entramado de cosas. Es el hecho de que, por ejemplo, a mí no me vaya a decir algo, lo que sea, sobre el color rojo, no tiene que ver única y exclusivamente con en dónde uso yo el color rojo, a qué me recuerda, a qué no sé qué, o si ese color tiene que ver con un tipo de representación muy específica, que si la sangre, que si la pasión, que si no sé qué, ¿no? Sino más bien es justamente el entramado de todo eso. Y entonces emitir un juicio o algo ahí se vuelve mucho más complejo, porque todo el tiempo es un ejercicio casi pues inconsciente de estar separando entre, o bueno, no separando más bien, sino que justamente es el problema, que no se separa entre dónde emito yo algo que tiene que ver única y exclusivamente con mis experiencia personal y cuándo tiene que ver con algo que, entre comillas, objetivo está ahí afuera, ¿no? Y digo entre comillas objetivo porque justamente una de las ideas que intento retratar en el texto y que las manifestaciones artísticas no se cansan de recordarnos desde hace un tiempo para acá, es que las cosas que están ahí afuera no existen, digamos, antes de, no están ya dadas, ¿no? No intentes si llegamos nosotros a estudiarlas y pensarlas, sino que se construyen constantemente a la par que nosotros opinamos y pensamos y hablamos sobre ellas. Ujú. Podemos regresar incluso a la pieza de Miriam, es decir, una estrella antes de haber sido eh, observada y categorizada, antes de pensar que era esa acompañante, ese astro que me define a mí como Tauro o lo que sea, en realidad no existía, ¿no? Es decir, era algo que podíamos ver, que aparecía, pero no estaba hecho a escala nuestra, no nos reflejaba nada. Y fue en el momento, comienza a existir en el momento en que yo pongo todas esas opiniones sobre ella. Y esa es de pronto la complejidad que sucede con, con las obras de arte. Es decir, una obra de arte, y yo creo que mucha gente del gremio estará de acuerdo ahí conmigo, que no, digamos, no está completamente realizada, no existe por completo antes de ser experimentada por el espectador, de ser
repensada, que se lleve a otro tipo de terrenos, a otros contextos, que pase el crítico y la visite, que no existe nada más en la mente de quien la hizo, en el estudio del artista, sino también cuando se mueve a una sala de museos, cuando hay, ¿no? O sea, que todas esas cuestiones. Que eso me parece muy interesante justo en una coyuntura como en la que nos encontramos justo el día de hoy y que nos hace repensar una serie de disciplinas y de maneras de ser llevadas a cabo de muchas maneras. Cuando me refiero a la situación en la que nos enfrentamos hoy, justamente me refiero al confinamiento y lo traigo a colación porque me parece que nos hace incluso repensar cosas que parecían rebasadas. ¿A qué me refiero? Y lo voy a traer a mi campo, digamos, de mayor emoción, que siempre es la foto. Y lo traigo acá porque haces varios apuntes interesantes dentro de tu texto y en lo que acabas de mencionar, justo en cómo es el modo de existir de las cosas, por un lado, o en qué momento se da ese existir de las cosas, para decirlo en otros términos. Y por otro lado, justo la idea de la máquina detrás de todo, ¿no? Y cuando me refiero a la máquina detrás de todo, no me estoy poniendo metafísico y no me estoy poniendo demasiado filosófico. Conspiranoico. Ajá. Ajá, exacto, para nada. Me refiero directamente a ese intermediario tecnológico que tenemos para cosas, ¿no? Y entonces siempre recurro cuando la gente descalifica a una manera de ser artística, es decir, cuando la gente dice como, eh, que, qué sé yo, cuando se hace, no sé, como estas experimentaciones como con el videomapping y otras cosas, pues claro, ¿no? Tiene la máquina que hace la cosa, hasta yo hago una cosa así con una tecnología similar, etcétera, etcétera. Y se nos olvida un poco, y por eso digo que siempre recurro al ejemplo que pone Next Nature en su libro, si no lo conocen, igual quizá lo dejo en los comentarios, pero Next Nature justo tiene esta idea de, pues es que date cuenta de toda la tecnología que te permite hacer cualquier otra cosa, ¿no? O sea, simplemente para que exista el lenguaje tiene que haber un medio de escritura y ese medio de escritura es tecnología. O sea, igual no sé qué tanto estar de acuerdo con la parte de que el lenguaje mismo es tecnología, pero el escrito definitivamente lo es, ¿no? O sea, el lenguaje escrito ya lo es, sin lugar a dudas. Ahí sí no creo que haya mucha discusión, en el sentido de que por mucho que digas que es la cosa más sencilla escribirla con carbón en una cueva, hay una tecnología aplicada que es el carbón como medio de escritura, ¿no? Y todas estas cuestiones que después son aplicadas también y lo traigo, por eso digo, a mi terreno un poco, en el sentido de que la foto, por eso se tarda tanto en entrar en el mundo de las artes, ¿no? O sea, es muy curioso que para las categorías artísticas entra primero el cine, que de muchas maneras es heredero de la foto fija, que la propia foto fija, ¿no? O sea, primero fue un instrumento científico, de investigación, de un montón de otras cosas que artística. Y lo pienso de esa manera porque justo en el momento que vivimos hoy, todas las visitas a museos y los museos que están siendo y que se mantienen con actividades eh, y con afluencia de gente, entrecomillada, porque no está yendo físicamente al museo, pero es mediada por una computadora, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí nos podríamos ya por completo desviar hacia las ideas como estas de, sí, los videojuegos, que si pongo ese debate sobre la mesa, quizás será mejor para otro momento traer a Ana, eh, pero que eh, justo dice las críticas que se le hacen constantemente a los medios tecnológicos que permiten generar expresiones artísticas para descalificarlas y sacarlas, digamos, del gremio artístico, están constantemente ahí, ¿no? O sea, esa discusión, y en este momento además es la única por la cual se accede a los mismos, ¿no? O sea, da lo mismo si quieres acceder a
la última pieza que tenga que ver con disposición holográfica o si tienes que hacerlo con la pintura renacentista más bella del mundo, ambas en este momento son mediadas por una pantalla. Y eso me parece francamente alucinante en términos de que estamos un poco haciendo todos en este momento con nuestras computadoras y con la tecnología para tener acceso a las obras y a las discusiones acerca de ellas y a cualquier cosa del medio artístico, fotográfico, pictórico, informativo, un poco lo mismo que hizo Miriam con su propia pieza, ¿no? O sea, estamos Claro. tratando de tender estos puentes que nos permitan decir, aquí está esta cosa a la que me quiero acercar, en su caso la estrella, en el nuestro quizá, o en el de otras personas, las fotos, la experiencia hasta de vacacionar, un montón de otras cosas. Y eso de ninguna manera, o sea, anula lo que los demás puedan pensar y lo que los que están teorizando sobre este fenómeno llamado coronavirus también puedan pensar. O sea, es muy interesante justo como en este devenir un poco terminamos haciendo un poco toda esta labor artística que hace Miriam. Miriam con mucha más brillantez que quizá que yo en este momento, como lo Muchos enuncio. de nosotros, claro. Pero de cualquier manera, sí análoga, o sea, sí hay posibilidades de poner esa clase de puentes, decir, mira, yo quiero salir en o quiero observar tal cosa, y que ya estaba ahí, es decir, no es que el COVID nos haya puesto en una situación de no experimentación del mundo a través de dispositivos, pero creo que esta situación lo ha como subrayado, ¿no? Claro. Sí, y a mí, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la computadora porque creo que nos sirve para ilustrar tanto las cosas que hemos comentado como ponerlo muy sobre la mesa o muy aterrizado en el caso artístico, ¿no? Regresando, digamos, a Miriam, por ejemplo. Eh, cuando hablo de que las cosas no están predadas, no existen con anterioridad, hasta que nosotros las ponemos en práctica, las experimentamos concretamente, eh, un ejemplo muy claro puede ser ese de la computadora, ¿no? En el que quizá antes de este caso pandemia que tenemos, podríamos pensar muchas cosas acerca de ella, ¿no? De lo que es la computadora, si es una herramienta, si es un lujo, si es, etcétera, ¿no? Y todas esas van atravesadas, digamos, por una especie de ruta en ese pensamiento, ¿no? Si yo me pongo a hablar de cómo una computadora es un lujo, cómo evidencia las diferencias entre la gente que a lo mejor por los recursos económicos no la tienen, no hay un acceso a internet estable, ¿no? Etcétera. Entonces, a lo mejor estoy desde una vía o económica o política y que me hace pensar a la computadora de cierto modo. Ahora, si lo hablo como a lo mejor una herramienta que sirve para realizar tareas, eh, o como un aparato que me sirve nada más para jugar, nada más para entrar al ocio, etcétera. A lo mejor lo estoy poniendo desde un plano de la utilidad, ¿no? Por ahí va. Pero entonces, ¿qué pasa ahora que nos enfrentamos literalmente a experimentar la computadora desde otro aspecto, ¿no? Porque claro, a lo mejor puede llegar una persona que fastidiada de tenerse que levantar a las 7 de la mañana o a las 6 para poder llegar a la oficina, trabajar, etcétera, y que a lo mejor todo el tiempo en, digamos, condiciones normales fuera de la pandemia se repetía en la cabeza como esto lo puedo hacer desde mi casa, esto lo puedo hacer desde mi casa, ¿por qué no se me han movido los de la empresa a hacerme home? Y entonces en ese momento la computadora parecía como una especie de casi que de lujo, como a ver, yo podría estar en mi casa en pijama, comiéndome un cereal, comiéndome lo que sea mientras trabajo, ¿no? Pero no tengo que venir aquí a la oficina. Y de pronto, pandemia llega que sí están las personas a 5 o de 8 a 5, sino que el horario es todo el tiempo que estás conectado a internet, ¿no? Porque si no es tu jefe el que te marca, entonces a lo mejor es el jefe de tu jefe que desde Estados Unidos, que desde no sé dónde, que desde la oficina en tal Que lugar, te justo están me llamando. parece interesante que en esta idea, lo que la tecnología, entendida como tecnología y que incluso ocurre en las piezas de mucho del arte de nuevos medios y en la fotografía
y en la pintura de muchas maneras, siempre es como ese mediador entre una cosa y una realidad otra, ¿no? Claro, Entonces, siempre, o sea, la manera en la que uno se acercaba, si solamente vivías en México, a cómo luce la Torre Eiffel y nunca has estado allá, el medio para relacionarse con el tal, ¿no? Y yo claro. en este momento recuerdo mucho justo de esta cita de Susan Sontag que hace sobre la fotografía, en el que dice que el mundo nace para ser fotografiado y que entonces llegará un punto en el que todo sea fotografiado, ¿no? Me parece que en ese sentido, o sea, siguiendo esa beta de lo fotográfico, es muy interesante porque en ese sentido no le habíamos hecho la foto, por poner la analogía, a la manera en la que nos relacionamos con esas otras cosas. ¿A qué me refiero? ¿No? O sea, muchos maestros, por distintos comentarios que he escuchado y que conversaciones que he tenido con gente que sigue en la escuela y que ha estado o que de alguna manera está estudiando, se da cuenta de que su profesor, ya ni siquiera ellos, porque quizá no han hecho ese ejercicio de reflexión, pero se dan cuenta de que, por ejemplo, el profesor tiene esta idea de que todo el tiempo en la escuela es tiempo de trabajo para el alumno, ¿no? Y entonces, todo el rato que, o sea, llenan todo el tiempo que se supone deberían estar en la escuela con tareas y tareas y tareas y tareas. Y entonces, la reflexión sobre qué significa estar en la escuela se transforma en un casi literal, pues es trabajo para jóvenes, ¿no? O para estudiantes, ¿no? O sea, es el trabajo de los estudiantes. Y entonces toda la parte lúdica, toda la parte de otra serie de cosas se pierde que tenían lugar en el espacio físico escuela. Ujú. Y al mismo tiempo ocurre, por otro lado, por ejemplo, que la gente que trabajaba se da cuenta de repente en esta necesidad de ponerle atención a sus procesos de trabajo, ahora que tiene que hacerlos vía como esta que estamos teniendo en este momento de Zoom, se da cuenta de que muchas de las reuniones que tenían bien pudieron haber sido mails y eso les pudo haber ahorrado muchísimo tiempo, hasta quizá hubiera aumentado su propia productividad, una serie de cosas a las que ya estaban ahí, no es que aparecieran con la pandemia, pero son situaciones a las que no les habíamos puesto quizá atención y entonces ahora Exacto. el maestro que vuelva a dar clases se dará cuenta de que estar en la escuela no solamente es dejar tareas, el alumno se dará cuenta de que no solo es hacer tareas, estar en la escuela, que había otra serie de cosas que igual no las ponía en la balanza y que decía, yo no más voy a la escuela, estudio y me voy. Y resulta que en el camino hacía un montón de otras cosas, la gente que estaba en el trabajo lo mismo, y al mismo tiempo como, oye, hay cosas en las que podemos volvernos más eficientes, no solamente en términos de trabajo, sino también en términos de la misma creación, ¿no? O sea, me refiero a, podemos ser más benevolentes con nuestros propios tiempos de disfrute, nuestros propios tiempos incluso para ver cosas, ¿no? O sea, no es ninguna sorpresa para nadie en el mundo que Netflix sea más visitado ahora que antes de la pandemia, que todos los sitios de consumo multimedia, y entonces eso nos hace, cuando se acaban, nos hace valorar de una manera diferente a todos los que los crean, ¿no? Porque quieres que ya esté. Entonces hay una serie de cosas que igual a las que, siguiendo mi analogía, no les habíamos hecho la foto y que en este momento nos obligamos a hacérsela. Ujú, ujú. Sí, justo. Que esa parte y que es una la parte eh, eh, cómo nos relacionamos, cómo no nada más y conceptual, simplemente cómo afecta nuestro cuerpo, qué clase de movimientos, de ataduras, de responsabilidades ponen sobre nosotros, ¿no? Dígase una computadora, dígase una cámara, dígase cualquier equipo que prenda luces y tenga instrucciones, ¿no? Y Y más allá, ¿no? O sea, justo aquí, siempre que hablo de tecnología, me gusta mucho hablar de este texto de Derrida, en el que dice, yo solo escribo con luz artificial, ¿no? Porque el momento en el que se siente más inspirado o más ad hoc para escribir es durante la noche y resulta que si no existiera una cosa como
la luz eléctrica, simplemente no podría hacer eso. Exactamente, ¿no? Pero justamente esa, digamos, como dualidad que tiene con porque sucede no recupera hasta las 9:30, 10 de la noche. Entonces, digamos, como que son todas esas cuestiones que Oye, Luis, creo que se está es súper trabando tu transmisión. Igual si pudieras como es recuperar las la últimas dos frases que reflexión dijiste, porque creo que no se están almacenando de manera correcta. aquí. Yo un problema, porque yo parece, pero justamente ese es un tema acerca de pensar estas aplicaciones que tiene la tecnología de manera compleja, ¿no? No nada más en una vía, no nada más porque la mayoría de las ocasiones. Entonces, la decisión que toma Miriam y que han tomado muchos otros creadores, artistas de nuevos medios, de tomar una máquina y usarla de una manera como desobediente o ponerla en un contexto en el que normalmente no pertenece, lo que permite es, por un lado, hacer lo que ha hecho la pandemia con nosotros y con nuestras cosas que nos rodean, que es hacernos ver todas esas cosas que en un entorno normal no se veían. Y en segundo lugar, a imaginar otras. Uy, creo que yo creo que por la condición que tenemos en este momento de que el internet está flaqueando un poco, quizá podría ser como, porque yo creo que más bien esta charla y esta discusión va a dar para más de un episodio. Entonces seguramente tendremos a Luis de vuelta, porque su internet además ahora parece que nos traiciona un poco. Y entonces en ese sentido quizá debamos, sea buen momento, ya llevamos un poquito más de una hora platicando. Y entonces, igual un poco cerrando, pues me gustaría invitarlos justo a que revisen en la descripción de este podcast y en la descripción del video en YouTube va a estar un enlace justo al texto del que llevamos todo este tiempo hablando para que si igual no están empapados o quieren empaparse más de esta discusión, puedan ir hacia abajo, buscar ahí el texto de Luis y del resto de los participantes de Bioescénica al respecto. Y también, pues, igual, ya saben, mensaje youtuber, dejen sus manitas arriba, suscríbanse al canal, creo que está por aquí, y pues todo eso que ustedes hacen y que sin duda ayuda mucho a que sigamos haciendo esto sin depender de nadie. Por mi parte eso es todo, a ver si logramos que Luis pueda despedirse adecuadamente. Creo que no. A ver si están fallando las cosas. ¿Me Uy, no. escuchas ahí? Creo que ahí ya mejor, pero no estoy todo seguro que tanto dure. Ok, ok, que parece que el problema es de mi lado, porque yo sí te escucho. Pero sí, seguramente estaremos aquí de vuelta y
pues intentaremos contactar con Miriam, con la gente de Bioescénica, para que también vengan y colaboren en un capítulo aquí hablando de estos temas, que igual desde su parte, no solamente como creadores artísticos o artísticas, sino también de una parte pedagógica, pueda ser interesante el hablar de todos de todos esos actores que componen pues un poco las acciones alrededor del arte y la cultura. Sí, y bueno, este fue El Cíclope, su podcast de confianza en términos de cultura visual, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Bye.